Bueno, la pregunta número uno. ¿Cuál es la razón para que se genere el volumen de aire atrapado en la siguiente gráfica? Esta gráfica es una gráfica que representa el contenido de humedad de una muestra de suelo en porcentaje versus la succión matriz de esa, a la cual se ha sometido esa muestra en kilopascales, esto en porcentaje. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la interpretación de esta gráfica? Si yo tengo una muestra de suelo y esa muestra de suelo tiene las siguientes características, en cierto momento, un momento inicial, tiene un contenido de humedad de saturación máximo y de pronto voy secando esa muestra de suelo, como puede verse acá. Entonces lo que pasa es que la succión matriz de esa muestra de suelo va aumentando. Fíjense, mientras más seco está el suelo, pues la succión que aglutina todas esas partículas se vuelve cada vez más grande. Hay una presión negativa que junta, que evita que esas partículas se disgreguen, ¿no? Entonces, esa tensión es importante mientras más se va secando. En algún momento vamos a tener un contenido de agua mínimo y por lo tanto una succión matriz máxima, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si esta muestra de suelo que se ha ido progresivamente secando se comienza a humedecer? Sería un error pensar que al humedecer esta muestra volvería por los mismos puntos. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que vuelve por un recorrido distinto. Este. Hasta llegar a un contenido de humedad distinto del inicial. ¿No es cierto? Un contenido de humedad máximo distinto del inicial. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Lo que pasa es que la humedad que veía almacenando esa muestra de suelo, al principio, por decirles algo, esto era 80%. Jamás va a volver a ser el 80%, va a ser un 70-60%. ¿Ok? Lo que pasa es que no nos va a poder almacenar los espacios vacíos de mi muestra de suelo otra vez la misma cantidad de agua que tenía al principio. Por lo siguiente, en un proceso de secado tendríamos que eliminar todo el agua que teníamos al inicial en esta parte, en el punto inicial de esta parte. Cuando vamos secando esta muestra de suelo, estas partículas, si se pueden ver, hay unas pequeñas aberturas acá por donde tiene que eliminarse el agua. Evidentemente en un momento inicial se va eliminando el agua por ahí, pero cuando acá ya tenemos un poco de aire, estas aberturas que son muy pequeñas se empiezan a dificultar su paso. ¿Por qué? Por efectos de la tensión superficial. Las fuerzas de tensión superficial son tan grandes que ya funcionan como un sello esas pequeñas aberturas y por lo tanto acá se queda estancada, atrapada una cantidad de agua que evita que todo este espacio quede vacío y por lo tanto acá queda aire atrapado, aire atrapado, aire atrapado que va a ser bien complicado de removerlo si es que queremos otra vez llenar de agua esto, ¿no es cierto? Queremos otra vez saturar esta muestra de suelo, va a ser complicada, necesitaríamos altísimas presiones para romper esto y todo estaría expulsado. Se habría la manera de inyectar presión. Claro, se puede hacer por medios artificiales, ¿no? Inyectar presión a esa muestra de suelo, este área saldría expulsado y ya no tendríamos una curva histerética. La misma curva de secado coincidiría con la curva de humedecimiento. Por este caso, en condiciones normales a las de tensión y de presión a la cual están expuestas nuestras muestras de suelo, eso por supuesto no ocurre, ¿no es cierto? Por eso es que la curva de secado sigue esta dirección y la curva de humedecimiento sigue una dirección paralela, pero distinta, ¿no es cierto? Y se genera un proceso de histéresis. Entonces, todo eso lo tengo expuesto acá. Durante la saturación o el humedecimiento del suelo, no todo el aire de los poros puede ser expulsado.
En suelos parcialmente saturados, la historia de humedad importa. El suelo no se comporta igual si está secando o si se está humedeciendo. También unas cosas importantes, señalo acá, la geometría de los poros genera un efecto cuello de botella, que esto imposibilita, complica hartísimo que una vez de que se quiere humedecer, se seque el suelo, hay esos meniscos que se generan y que hacen que el aire quede atrapado en esos microporos, ¿no es cierto? La entrada del aire versus la entrada del agua son distintos. Es bien complicado volver a saturar el suelo a sus condiciones iniciales, ¿cierto? Y finalmente, pues otra vez terminamos con esa gráfica que es bien ilustrativa de lo que se está explicando. Gracias. Bueno, ahora contestamos esta pregunta. Explicar una ventaja y una desventaja de utilizar las curvas de calibración del papel filtro que se presenta en la norma ASTM de 5298. Bueno, esto se refiere a que nosotros, para determinar la succión que tiene una muestra de suelo parcialmente saturado, podemos utilizar un método muy antiguo pero eficiente, que es el método del papel filtro. Eso determinado por esa norma ASTM. Consiste en que tengo una muestra de suelo parcialmente saturado, hagas un papel filtro calibrado de acuerdo a ciertas a esta norma, y es un papel especial, ¿no es cierto? Le pongo en contacto en toda su superficie con la muestra de suelo. La teoría nos dice que va a existir un momento de equilibrio en el cual el papel filtro se va a equilibrar con la humedad de la muestra de suelo, y también por ende se van a equilibrar la succión que va a actuar sobre el papel filtro y el suelo, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con este tipo de ensayos. En la gráfica se muestra una persona que está haciendo el ensayo y tiene el cuidado de aislar por completo las condiciones de humedad para que no sufran variaciones para el ensayo, ¿no es cierto? Ahora este experimento es altamente sensible, es complicado de realizar, pero es antiguo y es eficiente, ¿no? Entonces, por eso que sí se sigue utilizando este tipo de ensayos. Por eso ahí digo que es un método antiguo, que es validero, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Desventajas Bueno, antes de explicar esto, veamos cómo es el procedimiento. Determino la humedad que tiene el contenido de agua que tiene el papel filtro, y con estas curvas. Cuando compras ese papel filtro, te tendrían que dar estas curvas de calibración definidas para el tipo de papel que estás utilizando, donde en base al contenido de agua que has determinado, te vas, y al tipo de papel filtro que has utilizado, te vas a esta curva y determinas la succión en kilopascales de tu muestra de suelo. Tengo esta otra curva para otro tipo de papel filtro y determinas en base a la humedad y al tipo de papel que estás utilizando la succión a la cual tendría que estar sometida tu muestra de suelo. Ok, entonces esto es se dan cuenta que es muy fácil de realizar, es un método valedero, pero ciertamente tiene algunas ventajas y otras desventajas. La principal ventaja es que permite determinar la succión del suelo de manera muy simple y económica, sin necesidad de equipos sofisticados. Claro, es una manera de determinar esa muestra de suelo, la succión a la cual está sometida esa muestra de suelo. Hay otros métodos más modernos, más eficientes, ¿no? Pero es un método práctico, ¿ok? Desventaja: las curvas de calibración se presentan alta sensibilidad a las condiciones de ensayo, al tipo de papel, lo que introduce cierta incertidumbre en cuanto a la succión estimada. Por ejemplo, lo que siempre yo siento que tendría que tomarse en cuenta es que, por ejemplo, si tú compras un papel filtro, ese papel filtro obviamente ha sido calibrado, ha sido determinado para condiciones de una atmósfera de presión, 760 milímetros de mercurio. Por ejemplo, en La Paz no tenemos esta presión, entonces tendríamos que hacer un ajuste, una calibración, una readecuación de estas curvas para utilizarlas a la presión, a las condiciones que tenemos en La Paz, que es 495 milímetros de mercurio. Y en sí, en cualquier otro
lugar donde esas presiones no son las ideales, no son las cotidianas de una atmósfera. Esa sería la principal desventaja, no tendríamos ese sesgo entre la calibración de estas condiciones normales, ¿no? Y aparte es muy sensible este procedimiento. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy escrupuloso en cuanto a la determinación de la humedad eh, de nuestro papel filtro y cuándo es exactamente el punto de equilibrio entre la succión del papel con la muestra de suelo, ¿no? El punto en el cual está estable sus condiciones. Listo. Bueno, la pregunta 3 se refiere a que un tensiómetro me está midiendo una succión de 430 kilopascales. Repentinamente, este tensiómetro cavita. ¿Y cuál es el valor que me mide este tensiómetro inmediatamente después de la cavitación en escala manométrica? Dos cosas importantes es que me pide inmediatamente después de la cavitación. ¿Ok? En algún momento se va a estabilizar, pero no, me está pidiendo inmediatamente después de la cavitación cuánto mide, y también me mide en escala manométrica cuál es el valor que registra mi tensiómetro. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué ocurre la succión? La succión ocurre cuando yo tengo aire atrapado dentro del sistema partícula de suelo, líquido, agua. En ese sistema existe aire atrapado por cuestiones de tensión superficial y por cuestiones de presión, ¿no es cierto? Por eso es que existe la succión, ¿ok? La succión es aquella presión, o se presenta, diríamos más bien, cuando tengo este aire, y si nos damos cuenta, este aire no tiene ninguna conexión con la presión atmosférica porque ha sido aislado por el agua y por la parte mineral de mi suelo, ¿no es cierto? Entonces, este aire atrapado no está bajo la acción de la presión atmosférica. Por eso es que acá se genera una presión negativa. ¿Okay? Se pueden generar presiones negativas altas, ¿cierto? En estos casos, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Partimos de lo siguiente. Acá está bien claro, ¿no? ¿Cierto? El agua presenta tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Uno podría pensar que el agua a 20 grados centígrados, por decir una temperatura, siempre va a estar en estado líquido. Eso por supuesto no es cierto, ¿no es cierto? ¿Cómo nos damos cuenta en nuestro cotidiano que eso no es cierto? ¿Qué tal si yo por un descuido hago que un vasito de agua se caiga al piso? El agua se esparce y no lo limpio y vuelvo dentro de una media hora, una hora, el agua se ha evaporado, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, no ha sufrido una variación de temperatura, está a los mismos 20 grados centígrados, pero lo que ocurre es que debido a que se ha formado una película delgada de agua, pues las presiones y la tensión superficial no ha sido suficiente para que esta agua vaya y se mezcle con el agua en estado gaseoso que existe en el aire, ¿no es cierto? Y claro, obviamente en el aire también, aparte de dióxido de carbono y de oxígeno, tenemos vapor de agua, ¿no? Entonces no es necesario que el agua esté a 100 grados centígrados para que se presente en estado gaseoso, ¿ok? El agua va a adoptar distintos estados, depende de condiciones de temperatura y de presión, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros agarramos los 20 grados centígrados, va a estar en estado líquido cuando la presión sea de una atmósfera. Por debajo de una atmósfera, presiones negativas, por ejemplo acá, a esta presión más pequeña que una atmósfera, va a ser en estado gaseoso, ¿no es cierto? Y esto es lo que ocurre en la succión, ¿no es cierto? Cuando tienes ya presiones de succión muy grandes, lo que va a pasar es que va a ocurrir que esta agua que estaba almacenada en tu sistema se va a evaporar, ¿cierto? Y este gas que teníamos atrapado en ciertos meniscos de tu parte mineral del suelo, de la partícula del suelo,
va a aumentar de volumen y por lo tanto se va a generar burbujas de aire. Estas burbujas de aire van a contribuir a alterar, a complicar la manera en cómo mide el tensiómetro la succión, ¿no es cierto? Bueno, más antecitos yo describo en texto lo que les decía. Acá, ahí está. La cavitación es el fenómeno por el cual el agua sometida a presiones muy negativas no puede mantener estado líquido y se forman microburbujas de vapor de aire. La cavitación ocurre cuando la succión del suelo es tan alta que el agua del tensiómetro no puede mantenerse continua y se forman burbujas, haciendo que la medición deje de ser válida. Entonces, acá tenemos la piedra porosa, ¿no?, que intenta evitar que esas burbujas penetren en ese sistema, las intenta filtrar, intenta mantener la continuidad de todo el líquido en el tensiómetro, ¿no es cierto? Pero al ya ser demasiada presión negativa, pues esas burbujas se multiplican y alteran la continuidad del líquido que llega de la columna de líquido que llega a tu tensiómetro. Y entonces ya imagínate que ya la continuidad de esta columna de líquido se rompe y ya tengo lo siguiente. Tengo estas partículas de agua, digo de mineral, y tenía bloqueados ciertos tramos por líquido. Al generarse esas burbujas de aire, rompen esta parte y generan que la presión atmosférica penetre a toda la muestra de suelo y pues hace que tu tensión de succión se elimine. Ya no hay succión, porque ya todo está en contacto con el aire y por lo tanto tu presión manométrica va a medir cero, porque ya no va a haber succión. Y entonces eso en un breve instante. Claro que después se va a estabilizar el tensiómetro y ya te va a generar primero unas medidas estáticas, ¿no? Y después ya tendría que volver a las condiciones ya de estabilidad y te vuelve a medir algo más o menos fiable, ¿no? Claro que tendrías que después calibrar y mejorar las condiciones de las cuales está expuesta, pero justamente vamos a eso, ¿no? Inmediatamente después, bueno, aquí está la respuesta, el agua dentro del tensiómetro queda a presión atmosférica, el instrumento ya no puede sostener ni medir succión. Inmediatamente después de la captación, el tensiómetro mide cero. La escala manométrica de estabilidad de la presión atmosférica me mide exactamente cero. Y esa sería la respuesta. Pregunta 4. Se ha modelado el flujo de agua a través de un cuerpo de una presa del suelo. En el caso A se ha considerado un único valor de conductividad hidráulica que corresponde al saturado. En el caso B se ha utilizado la función de conductividad hidráulica, en qué caso el resultado corresponderá a un mayor caudal de agua pasándolo por el cuerpo de la presa. Justificar la respuesta. Bueno, es evidente la respuesta, ¿no? Cuando tengo un flujo, un suelo saturado, como es el presente acá, cuando va a pasar agua por este suelo saturado, va a poder seguir distintos caminos, por ejemplo, por acá, por acá, por acá, porque hay continuidad en el flujo de agua, ¿no es cierto? Es muy distinto cuando tengo un suelo parcialmente saturado, ¿no? El agua tendría que buscar lugares por donde haya continuidad de líquido, porque puede pasar por ahí. Claro que en algún momento la presión va a ser tal, va a ser importante, de tal manera que estos espacios que ocupe el aire, por esta presión los va a expulsar, ¿no? Es decir, va a poder expulsar estas burbujas de aire y se podría establecer un flujo continuo, ¿no es cierto? Pero para presiones moderadas sería muy complicado eliminar estas partículas de aire, ¿no? Entonces se le dificulta el camino. Y entonces en base a eso está la respuesta acá presente, ¿no? En el caso A, el mayor caudal se obtendría en el caso A. Y está clarito en esta gráfica. Cuando tengo un suelo saturado, el flujo de agua es más importante. Cuando no está saturado es menor. Y pues ahí está bien claro, ¿no? Listo.
Siguiente pregunta. Explica la razón por la que al final del régimen no lineal de la curva de resistencia al esfuerzo cortante de un suelo no saturado para las arcillas plásticas la resistencia aún continúa creciendo y para las arenas se reduce considerablemente. ¿Qué es lo que está pasando? Acá tengo la succión matriz. Para que la succión matriz vaya creciendo, cada vez sea más y más grande, como nos indica esta figura, ¿qué tendría que pasar? El suelo se va secando, va eliminando la cantidad de agua que tiene, ¿no? Mientras se va secando, entonces la succión se vuelve más grande. En el caso de arenas, ¿qué es lo que va a pasar? Acá tenemos una resistencia al corte grande, la succión sigue aumentando, pero en algún momento la resistencia al corte disminuye abruptamente. Y disminuye ¿por qué razón? Por la siguiente. Acá tengo la arena y entonces si nos damos cuenta, en algún momento esta succión va a ser tan grande, la succión intenta unir estas partículas, en algún momento va a haber una falla y se va a quebrar, se va a deshacer esta unión y estos meniscos de agua se van a deshacer, ¿no es cierto? Entonces si estos meniscos de agua se van a deshacer, esta succión va a desaparecer en varios puntos y por eso es que la resistencia que tenía el corte va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Ocurre algo distinto con las arcillas que son altamente plásticas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que las propiedades de la arcilla hacen que cuando tienes agua, por las características eléctricas de la molécula del agua, ocurre que esta agua, a diferencia de que en el caso de la arena, se absorbe a la arcilla, es decir, se une de manera molecular con fuerzas mucho más grandes que las que tenemos acá debido a la capilaridad. Estas ya son fuerzas a nivel molecular que son mucho más grandes, ¿ok? Entonces por las características eléctricas de mi partícula de arcilla, esa agua es muy complicado que se elimine. Claro, sí, el agua gravitacional se va a eliminar de estas arcillas, pero mucha de esta agua se va a quedar adherida, absorbida a la arcilla. Y debido a la forma de estas arcillas, estas fuerzas pueden ser muy grandes, ¿no? Aumentan considerablemente, justamente porque tiene una forma de laja, entonces pueden almacenar grandes cantidades de agua y el ir secándolas es mucho más complicado, ¿no? Entonces pues acá indico esto, ¿no? Para las arcillas, a diferencia que las arenas, cuando aumentamos la succión, las características de resistencia al cortante aumentan. ¿Por qué? Por sus características de forma, de características mineralógicas de esta arcilla. Ahí vemos las lajitas, ¿no? Que son las arcillas en una fotografía microscópica. Y en la arena ocurre lo contrario, ¿no es cierto? En la siguiente diapositiva está ahí. Las arenas se van en algún momento va a llegar a ser tanta la sección que se va a desmoronar esa estructura tan fuerte que se ha creado debido a esta succión, ¿no es cierto?